Te subieron la pensión un 2,7% este año. Pero nadie te dijo que con esa subida podrías saltar de tramo en el IRPF y acabar cobrando menos dinero real cada mes que antes. Mientras tanto, los presupuestos de 2026 incluyen partidas para sueldos, dietas y gastos institucionales que no bajan, que nunca bajan. ¿Sobra dinero para eso y falta para subir las pensiones mínimas de verdad? ¿O es que los jubilados no son prioridad hasta que llegan las elecciones? En 2027 hay cita con las urnas, y hay 8 millones de pensionistas en España que van a recordar todo esto. Hoy te damos los números reales, sin filtros, sin partido, para que decidas tú. Antes de hablar de indignación, hablemos de números. Porque la indignación sin datos es solo ruido. Y los jubilados de este país merecen algo mejor que ruido. Merecen saber exactamente dónde va su dinero y cuánto les corresponde. Los presupuestos generales del Estado son el documento más importante del año. Es la hoja de ruta que decide qué se prioriza y qué se deja para después. Está publicado en el BOE, es público, es tuyo, y hoy vamos a leerlo juntos en lo que afecta directamente a tu bolsillo. En 2026, el gasto total en pensiones contributivas en España supera los 180.000 millones de euros anuales. Es la partida más grande de todo el presupuesto público. Más que sanidad, más que educación, más que defensa. Eso es un hecho objetivo que conviene tener claro desde el principio. Ahora bien, que sea la partida más grande no significa que sea suficiente, ni que esté bien distribuida, ni que llegue donde más falta hace. El volumen total dice poco si no miramos cómo se reparte por dentro. Según los datos de la Intervención General del Estado, el gasto en pensiones representa aproximadamente un 12,5% del PIB español. La media de la zona euro ronda el 13,5% según Eurostat. España gasta en pensiones menos que Alemania, Francia, Italia o Griega en términos relativos al tamaño de su economía. Ese dato raramente aparece en los titulares, pero es fundamental para entender por qué las cuantías mínimas siguen siendo tan bajas en comparación con otros países. ¿Y qué pasa con las pensiones mínimas específicamente? Aquí es donde la fotografía cambia bastante. Las pensiones no contributivas, las que reciben quienes no tienen cotización suficiente, se sitúan en 2026 en torno a 517 euros mensuales para una persona sola. Puedes verificarlo en seg.social.es en el apartado de cuantías vigentes. 517 euros. En un país donde el alquiler medio de una habitación supera los 600, donde la cesta de la compra no ha dejado de subir en 3 años consecutivos, donde los suministros básicos consumen una parte creciente de cualquier renta fija. Con ese contexto, la pregunta que surge sola es inevitable. ¿Es 517 euros una cifra digna en 2026? No es una pregunta retórica, es una pregunta con respuesta numérica. Y la respuesta depende con qué la comparemos. Comparada con el salario mínimo interprofesional, que supera los 1.100 euros, la pensión no contributiva representa menos de la mitad. Comparada con el umbral de pobreza en España, que ronda los 1.000 euros mensuales, queda claramente por debajo. Eso significa que hay personas mayores en este país que cobran una pensión oficialmente reconocida y que aún así están técnicamente en situación de pobreza. Esto no es un ataque a ningún gobierno concreto, es la fotografía acumulada de décadas de decisiones presupuestarias tomadas por distintos partidos en distintos momentos. La responsabilidad es compartida y el historial es largo, pero el momento de corregirlo es siempre el presente. Y el presente, en términos presupuestarios, es 2026. Bien, ya tenemos claro el mapa general del presupuesto. Ahora vamos a hablar de algo que afecta directamente a tu nómina de pensión cada mes. Algo que muy poca gente entiende del todo hasta que lo ve reflejado en números propios. La trampa silenciosa del IRPF y cómo puede comerse tu subida entera sin que nadie te avise. Empecemos por el principio. El Gobierno aprobó para 2026 una revalorización de las pensiones contributivas del 2,7%.
Ese porcentaje corresponde al IPC medio del año anterior, tal como marca la ley. Hasta aquí todo correcto. El mecanismo funciona como debe. Tu pensión sube para intentar mantener el poder adquisitivo frente a la inflación. Pero hay una pieza del puzzle que nadie explica en el comunicado oficial, y esa pieza se llama tramo del IRPF. El IRPF, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, funciona por tramos progresivos. Cuanto más ingresos tienes, mayor porcentaje pagas al Estado. Eso en teoría es justo. El problema aparece en los bordes de cada tramo. Imagina que tu pensión en 2025 era de 22.000 euros anuales brutos. Con la subida del 2,7%, en 2026 pasa a ser aproximadamente 22.594 euros. Esos 594 euros adicionales al año parecen una mejora real, pero si esa cifra te hace cruzar el umbral hacia un tramo superior del IRPF, el porcentaje que pagas sobre una parte de tus ingresos aumenta, y el resultado neto, lo que aterriza en tu cuenta cada mes, puede ser igual o incluso inferior al del año anterior. No es una teoría, es matemática fiscal aplicada a miles de pensionistas en España. Puedes comprobarlo tú mismo en la calculadora de la AEAT en aeat.es, introduciendo tus ingresos brutos de 2025 y los proyectados de 2026. La diferencia entre lo bruto y lo neto a veces sorprende, y no gratamente. Los tramos del IRPF para 2026 en España, según la normativa vigente publicada en el BOE, van desde el 19% para los primeros 12.450 euros hasta el 47% para rentas que superan los 300.000 euros. En los tramos intermedios, donde se sitúa la mayoría de pensionistas, los porcentajes oscilan entre el 24% y el 37%. Una diferencia de pocos cientos de euros en la pensión bruta puede suponer pasar de pagar un 24% a un 30% sobre ese tramo adicional. Aquí aparece una pregunta que muchos pensionistas nos hacen en comentarios. ¿No debería el gobierno ajustar los tramos del IRPF cuando sube las pensiones? Es una pregunta completamente legítima. Si subes la pensión para compensar la inflación, pero no ajustas los umbrales fiscales en la misma proporción, parte de esa subida se queda en manos de Hacienda en lugar de en las tuyas. Eso tiene un nombre técnico, se llama progresividad en frío, y lleva años siendo una crítica recurrente desde distintos sectores económicos y desde partidos tanto de gobierno como de oposición, sin que nadie lo haya resuelto del todo. ¿Cuánto dinero real puede suponer esto en la práctica? Depende de cada caso, pero los cálculos que manejan asesores fiscales especializados hablan de entre 50 y 200 euros mensuales de diferencia entre lo que debería representar la subida y lo que realmente llega al bolsillo. En algunos casos concretos, con pensiones en los bordes de tramo, la pérdida es mayor. Por eso te recomendamos hacer este ejercicio antes de que acabe el primer trimestre. Primero, localiza tu certificado de retenciones de 2025, que tu gestoría o la AEAT tiene. Segundo, calcula tu pensión bruta proyectada para 2026 aplicando el 2,7%. Tercero, entra en aeat.es y usa el simulador del IRPF con ambas cifras. Cuarto, compara el neto resultante. Si la diferencia no cuadra con lo esperado, consulta con un asesor fiscal o con la propia agencia tributaria. Tienes derecho a entender exactamente qué te retienen y por qué. La información es tuya, los números son públicos y el tiempo de revisarlo es ahora. Hasta ahora hemos visto el presupuesto general y la trampa fiscal del IRPF. Pero hay dos capítulos del sistema de protección social que merecen una atención especial y urgente por sí solos. El primero es la dependencia. El segundo son las pensiones mínimas contributivas, porque en ambos casos la distancia entre lo prometido y lo entregado resulta difícil de explicar sin que surja una pregunta incómoda. Empecemos por la dependencia, porque es donde la situación es más grave. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, conocido como SAD, nació con la Ley 39/2006 con un objetivo claro: garantizar atención pública a quienes no pueden valerse por sí mismos. Personas mayores con movilidad reducida, con demencia, con enfermedades degenerativas, personas que necesitan ayuda para ducharse, para comer, para no quedarse solas.
En 2026, según los datos publicados por el IMSERSO y la Intervención General del Estado, hay más de 350.000 personas reconocidas con derecho a prestación de dependencia que están en lista de espera. 350.000 personas. Personas que ya tienen el grado reconocido, que ya han pasado la valoración, que oficialmente tienen derecho a recibir ayuda, pero que esperan meses, a veces más de un año, a que esa ayuda llegue de verdad. Mientras esperan, ¿quién les cuida? En la mayoría de los casos, la familia. Y dentro de la familia, las mujeres. Hijas, nueras, esposas, que dejan trabajos o reducen jornadas para asumir ese cuidado. Un coste invisible que no aparece en ningún presupuesto, pero que existe y es enorme, y que recae, de forma desproporcionada, sobre los hogares con menos recursos. La prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que es la ayuda que reciben estas personas mientras esperan plaza o servicio, ronda en 2026 entre los 153 y los 387 euros mensuales, según el grado reconocido. Puedes verificarlo en el portal del IMSERSO y en secsocial.es. 153 euros para cuidar a una persona con dependencia moderada, para cubrir pañales, medicamentos no financiados, adaptaciones en el hogar, transporte a centros de día o simplemente para compensar parcialmente el sueldo que un familiar dejó de cobrar para no abandonar a su ser querido. La pregunta que se hace sola, sin necesidad de forzarla, es esta. ¿Es esa cifra proporcional al coste real de la dependencia en España en 2026? Los números responden solos. Pasemos ahora a las pensiones mínimas contributivas, que son distintas de las no contributivas que vimos en la página anterior. Estas las cobran personas que sí cotizaron durante años, pero cuya base reguladora resultó tan baja que la pensión calculada quedó por debajo del mínimo. El sistema entonces las complementa hasta ese mínimo garantizado. En 2026, ese mínimo garantizado para un jubilado con cónyuge a cargo se sitúa en torno a los 900 euros mensuales brutos, para uno sin cónyuge alrededor de 750 euros, para una viuda mayor de 65 años aproximadamente 780 euros. Todas estas cifras están publicadas y actualizadas en secsocial.es y pueden variar ligeramente según situación familiar y fecha de jubilación. Ahora bien, el Gobierno anunció para las pensiones mínimas subidas de entre el 7% y el 11,4% en función del tipo de prestación. Eso suena a un avance significativo, y en parte lo es. Una subida del 11,4% en la pensión mínima más baja es una mejora real, que hay que reconocer sin matices, porque esas personas lo necesitan. Pero aquí viene el pero, y es un pero importante. Esa subida parte de una base tan baja que incluso con ese incremento las cuantías siguen por debajo del umbral de pobreza relativa establecido para España en 2026. Subir un porcentaje alto sobre una cifra pequeña sigue dando una cifra pequeña, y eso es exactamente lo que está ocurriendo con las pensiones mínimas en este país. Hay además una brecha de género que los datos reflejan con claridad. Las mujeres jubiladas cobran de media en España un 34% menos que los hombres. Ese dato lo recoge Eurostat y lo confirman los informes de la Seguridad Social. Se explica por carreras más cortas, más tiempo parcial, más interrupciones por cuidados, y se refleja directamente en que la mayoría de quienes cobran pensión mínima son mujeres. Mujeres que trabajaron, que cotizaron lo que pudieron y que hoy reciben del sistema una respuesta económica que no refleja su contribución real. Ese es el mapa completo de dependencia y mínimas en 2026, sin adornos, sin titulares optimistas que esconden la letra pequeña, con los números que puedes comprobar tú mismo esta tarde si quieres. Hemos visto lo que reciben los jubilados, hemos visto lo que reciben quienes dependen de una mínima o de la dependencia. Ahora toca mirar el otro lado del presupuesto, porque un presupuesto no es solo lo que entra en cada bolsillo, es también una declaración de prioridades. Y las prioridades se leen comparando partidas, no leyendo discursos. Vamos a los números, todos verificables, todos públicos, todos en el BOE. El gasto en retribuciones del personal al servicio de la Administración General del Estado, es decir, los sueldos de los funcionarios y empleados públicos del Gobierno central, supera en 2026 los 35.000 millones de euros anuales. Eso incluye desde el último funcionario de ventanilla hasta los altos cargos.
Es una partida enorme, y en buena parte está justificada. Un Estado funciona porque hay personas que trabajan en él cada día. Nadie discute eso, no es el punto. El punto es otro, y está en los detalles. Las dietas, indemnizaciones y gastos de representación de altos cargos de la Administración del Estado están reguladas por el Real Decreto 462/2002 y sus actualizaciones posteriores. Las cifras concretas de cada ejercicio aparecen desglosadas en los presupuestos generales publicados en el BOE y en los informes de la IGAE. Lo que esos documentos muestran es que los gastos de protocolo, representación institucional, vehículos oficiales y dietas de desplazamiento se mantienen en niveles que contrastan visiblemente con los recortes de décimas de euro que se debaten cuando se habla de pensiones mínimas. No estamos inventando nada, estamos leyendo el mismo documento que cualquier ciudadano puede leer. Y lo que ese documento dice, entre líneas y entre partidas, es que hay gastos que nunca se cuestionan en profundidad, mientras otros se miden al céntimo con lupa presupuestaria. Pongamos una comparativa concreta para que la magnitud sea visible. El coste anual de mantener los 350 escaños del Congreso de los Diputados, incluyendo sueldos, dietas, asignaciones a grupos parlamentarios, personal de apoyo, mantenimiento del edificio y gastos operativos, superó en el último ejercicio cerrado los 90 millones de euros. Eso es un dato público disponible en el presupuesto del propio Congreso. 90 millones de euros para 350 diputados. Y 517 euros al mes para una pensionista no contributiva que vive sola. No hace falta hacer más comentarios, los números hablan por sí solos. Ahora bien, aquí es importante ser precisos y honestos porque este canal no busca simplificar lo que es complejo. El gasto institucional no puede eliminarse sin consecuencias para el funcionamiento del Estado. Una democracia tiene costes, un parlamento tiene costes, una administración tiene costes. El debate no es si ese gasto debe existir, sino si está dimensionado correctamente en relación con lo que reciben los ciudadanos más vulnerables. Y esa pregunta, formulada con datos en la mano, es completamente legítima. Es la pregunta que cualquier contribuyente tiene derecho a hacerse. Es la pregunta que los jubilados de este país llevan años haciéndose sin respuesta satisfactoria. Hay otra partida que merece atención específica, las subvenciones. El Estado español distribuye anualmente miles de millones en subvenciones a empresas, entidades, fundaciones, medios de comunicación y organismos varios. La base de datos nacional de subvenciones, disponible en infosubvenciones.es, permite a cualquier ciudadano consultar quién recibe dinero público y cuánto. Es una herramienta pública y gratuita que muy poca gente conoce. Te recomendamos entrar y explorarla, porque lo que se encuentra ahí a veces resulta sorprendente para quien no está familiarizado con el sistema. No todas las subvenciones son injustificadas, muchas financian servicios necesarios, pero cuando se compara la agilidad con que fluye ese dinero hacia ciertos destinos, con la lentitud con que llega la ayuda a dependencia o se actualizan las mínimas, la sensación de desigualdad en el trato es difícil de ignorar. ¿Es esto responsabilidad exclusiva del gobierno actual? No. Es un patrón que atraviesa legislaturas de distintos partidos. Los presupuestos cambian de firma, pero ciertas lógicas de gasto se mantienen. Eso no exime a nadie de responsabilidad en el presente, pero sí obliga a mirar el problema con perspectiva histórica, en lugar de usarlo como munición partidista de turno. Lo que sí es nuevo en 2026 es que los jubilados tienen más información que nunca. Tienen herramientas para consultar el BOE, la IGAE, la AEAT, infosubvenciones.es y tienen algo que siempre han tenido pero que quizás no han usado con toda su fuerza: el voto. Millones de votos, concentrados, decisivos, imposibles de ignorar. Todo lo que hemos visto hoy termina aquí, en este punto, en esta página, porque de nada sirve conocer los números del presupuesto, entender la trampa del IRPF, saber lo que cobran en dependencia y compararlo con el gasto institucional si esa información no se convierte en algo concreto y poderoso. Y lo más concreto y poderoso que tiene un ciudadano en una democracia es su voto. Hablemos de ello con datos, sin consignas, sin decirte a quién votar. Eso no es asunto nuestro ni de nadie salvo tuyo, pero sí es asunto nuestro explicarte por qué tu voto vale más de lo que crees.
En España hay aproximadamente 8,5 millones de pensionistas. A eso hay que sumar los mayores de 55 años que todavía trabajan, pero que están a pocos años de jubilarse y tienen los mismos intereses en juego. Si sumamos ambos colectivos, estamos hablando de cerca de 12 millones de personas. 12 millones con carné de identidad, con derecho a voto y con motivos sobrados para exigir que sus intereses sean prioritarios en cualquier programa electoral. En las últimas elecciones generales votaron en España algo más de 24 millones de personas. Eso significa que el bloque de mayores de 55 años representa aproximadamente la mitad del electorado real. No el electorado teórico, el electorado que realmente va a las urnas. Porque los datos del CIS y del INE confirman algo que los partidos saben muy bien. Los mayores votan más que los jóvenes, con más constancia, con más disciplina y en circunscripciones pequeñas y medianas, donde los escaños se deciden por miles de votos, ese bloque puede determinar quién gana y quién pierde. ¿Lo saben los partidos? Por supuesto que lo saben. ¿Lo tienen en cuenta a la hora de diseñar sus programas? También. Pero conocer el poder de un colectivo no significa respetarlo automáticamente. Significa intentar captarlo con promesas en campaña que luego hay que recordarles que deben cumplir cuando gobiernan. Y ahí está la clave de todo lo que hemos hablado hoy. El voto jubilado no es poderoso solo el día de las elecciones. Es poderoso durante toda la legislatura si se ejerce con información y con memoria. ¿Cómo se ejerce ese poder de forma práctica antes de que lleguen las urnas? Primero, informándote con fuentes oficiales y contrastadas. BOE, sexsocial.es, aeat.es, infosubvenciones.es, congreso.es. Toda la información que hemos citado hoy está ahí, es gratuita y es tuya. Un ciudadano informado es un votante que no puede ser engañado fácilmente. Segundo, comparando programas electorales con hechos presupuestarios reales. Cuando un partido promete subir las pensiones mínimas, pregúntate cuánto las subió cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Cuando otro promete reformar el sistema de dependencia, mira qué votó en el Congreso cuando ese tema estuvo sobre la mesa. Los programas son promesas, los presupuestos aprobados son hechos, y los hechos siempre pesan más que las promesas. Tercero, hablando con tu entorno de estos temas con datos en la mano, no con titulares ni con memes de WhatsApp, con números verificables que cualquiera puede consultar. Cuando 12 millones de personas comparten información rigurosa entre ellas, crean un estado de opinión que ningún partido puede ignorar impunemente. Cuarto, exigiendo compromisos concretos y medibles antes de dar tu voto, no declaraciones genéricas de apoyo a los jubilados, cifras, fechas, mecanismos de control, consecuencias si no se cumplen. Un político que no puede responder a esas preguntas con precisión probablemente no tenga intención real de cumplirlas. Las elecciones generales de 2027 están en el horizonte. Puede que lleguen antes si la minoría parlamentaria actual no aguante. En cualquier caso, el tiempo que queda es suficiente para organizarse, para informarse, para decidir con criterio y para hacerse escuchar. Y ahora, como siempre, la opinión honesta de este canal. Creemos que los jubilados de este país han sido tratados demasiadas veces como un colectivo al que se cuida en campaña y olvida en presupuestos. Creemos que los datos que hemos presentado hoy no admiten interpretación cómoda para ningún partido, ni para los que gobiernan, ni para los que aspiran a hacerlo. Y creemos que la única forma de cambiar eso es que 12 millones de personas entren en 2027 a las urnas sabiendo exactamente qué se les ha dado y qué se les ha negado durante esta legislatura. No te decimos a quién votar, te decimos que votes con memoria, con datos y con exigencia, porque eso, multiplicado por millones, es lo más transformador que existe en democracia. Ahora cuéntanos tú en los comentarios, ¿cuánto te está restando el IRPF de tu subida del 2,7%? ¿Dónde crees que sobra dinero en el presupuesto para subir las mínimas de verdad? ¿Conoces a alguien esperando una prestación de dependencia que no llega? ¿Y a quién vas a pedirle cuentas en las urnas en 2027? Queremos leer tu opinión, sin filtros, sin moderación ideológica, porque este canal es tuyo tanto como nuestro. Recuerda, si tienes una consulta concreta sobre tu pensión, lagunas, hijos, discapacidad, ASEJUBI 40 u otro tema, déjala en comentarios o envíala por email a defensordeljubilado@mail.com. Seleccionaremos las mejores para responderlas en el vídeo semanal de preguntas y respuestas. Tu caso puede ayudar a miles.